a nuestro expositor de esta noche, el químico farmacéutico Gustavo Vázquez, quien tiene una amplia preparación en el campo asistencial, en el campo relacionado con el manejo de medicamentos. Es químico farmacéutico de la Universidad Central, magíster en gerencia de instituciones de salud en la UTPL, estudiante de Derecho en la UTPL, diplomado en Gestión y Administración Farmacéutica, diplomado en Farmacia Hospitalaria y Gestión Farmacéutica, diplomado en Alta Especialización en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica, diplomado en Derecho Médico, miembro colaborador de la Cátedra María José Faust Dader de Atención Farmacéutica, perito farmacéutico. Ha trabajado como líder de farmacia en un centro especializado de tercer nivel, líder de farmacia en un hospital básico de segundo nivel, representante técnico en varios establecimientos regulados por ARSA y es gerente general de su empresa AsesorTech. Gustavo, muchísimas gracias y damos inicio a este webinar. Antes de que entre Gustavo, por favor, les anticipamos que sus preguntas pueden hacernos saber a través del chat o si prefieren alzar la mano en un momento que ustedes crean conveniente para que nuestro expositor pueda solventar las dudas y aclarar alguna de los temas que está tratando. Bienvenido, Gustavo. A ustedes les deseo que aprovechen al máximo esta exposición y salgamos con algunos conceptos importantes en lo que es el manejo de la receta médica. Muchas gracias. Adelante, Gustavo. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Yulita, por la presentación. También agradecerle a SEMS por la oportunidad de compartir esta noche con ustedes y transmitirle un poco de los conocimientos, un poco de la experiencia que yo he tenido en el desarrollo profesional en el transcurso de estos años. Me permito compartir pantalla. En este momento, por favor, me confirman si se está pudiendo ver. Sí, sí. Listo. Muchas gracias. Solamente voy a sacar aquí un punterito que siempre lo suelo utilizar y estamos listos. Bien. Bueno, entonces, repitiendo nuevamente el tema de esta noche, la receta médica como estrategia de seguridad del paciente, un enfoque en cuanto a la normativa ACES, la que está vigente en este momento. Un aviso de responsabilidad. Las opiniones expresadas en esta presentación son exclusivamente del autor, en este caso de mi persona, y no reflejan la opinión de su actual empleado o en este caso de ASEMS. Como ya dijo la doctora Yurita en la presentación, voy a retomar un poquito unos conceptos básicos justamente de la OMS en la que nos dice, ¿no es cierto?, que la seguridad del paciente implica una ausencia de daños prevenibles. Quiere decir que toda acción que nosotros tengamos como profesionales de la salud en cuanto a la seguridad del paciente va antes de que el daño pueda llegar al paciente, bien sea un daño temporal, bien sea un daño a largo plazo o incluso con un desenlace fatal que es la muerte. En este caso, estos daños previsibles serán durante la atención sanitaria, en particular en la reducción al mínimo aceptable de los riesgos de daños innecesarios. Recordemos que toda práctica en la que interviene la mano del hombre, ¿sí?, está sujeta a errores, ya que el hombre obviamente no es perfecto, entonces siempre toda práctica médica es inherente al error humano. Sin embargo, tenemos que nosotros tomar acciones justamente para disminuir este riesgo de daños innecesarios que son relacionados con la atención de la salud. Un mínimo aceptable alude a las nociones colectivas de los actuales conocimientos, los recursos disponibles y el contexto en el que se dispensa la atención. Sopesados con respecto al riesgo de no dispensar ningún tratamiento o dispensar otro diferente. ¿Qué quiere decir esta última partecita? Que entre no entregar una medicación a un paciente, ¿sí?, porque, digamos, se considera una medicación de alto riesgo, y entregar la medicación de alto riesgo con las medidas de prevención, es preferible hacerlo en este modo, ¿sí? Ahí se hace el análisis riesgo-beneficio. Entendemos y sabemos que ningún medicamento es 100% seguro, ningún proceso sanitario está 100% libre de errores. Sin embargo, entre no tener un proceso sanitario o no tener una entrega, una dispensación de un medicamento y hacerlo con medidas de seguridad, es preferible
prevenir antes que lamentar. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Mediante políticas claras. Justamente la ponencia del día de hoy va enfocado a la normativa de ACES, en la cual nos dan las directrices justamente de la legalidad de la emisión de la receta, nos da el contenido de la receta y como van a ver también, les voy a hablar un poquito extrapolando hacia lo que tiene que ver la Ley Orgánica de Salud, del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, las políticas claras, la capacidad de liderazgo institucional, los datos que permitan mejorar la seguridad, los profesionales sanitarios capacitados, como ven el enfoque igual del día de hoy, y la participación efectiva de los pacientes y las familias en el proceso de atención, son aspectos necesarios para alcanzar mejoras sostenibles y significativas en la seguridad de la atención sanitaria. Hablando de un poquito de datos y cifras, sabemos que alrededor de 1 de cada 10 pacientes resultan con un daño cuando recibe atención en salud y cada año más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. En los países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Más de la mitad de estos daños, es decir, 1 de cada 20 pacientes, se pueden prevenir y la mitad se deben a justamente el uso de los medicamentos. Y según algunos cálculos, 4 de cada 10 pacientes sufren daños durante la atención primaria y ambulatoria, el 80% de los cuales, o sea, entre 23.6 y el 85%, se podrían prevenir. Estos datos son sacados justamente de la página de la OMS. Entonces, ¿cuáles son las causas habituales de daños en los pacientes? Dentro del listado que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a enfocarnos el día de hoy en los errores en la prescripción de los medicamentos. 1 de cada 30 pacientes sufre daños como consecuencias de los medicamentos que toma, y más de una cuarta parte de dichos daños son graves e incluso potencialmente mortales. La mitad de los daños prevenibles asociados a la atención de la salud guarda relación con los medicamentos. Entonces, aquí ustedes pueden ver la importancia que nosotros cumplamos con el uso racional de los medicamentos, con la prescripción racional de los medicamentos. Y para poder llegar a esa instancia, nosotros tenemos que tomar medidas preventivas, como les decía al inicio, para que el error no llegue hacia el paciente, para que los errores puedan ser detectados en cada uno de los eslabones de la cadena de atención del paciente, el momento que está con el médico, el momento que está con el farmacéutico en la dispensación, el momento que está con la enfermera, el momento de la administración. Entonces, en cada uno de nuestro desarrollo profesional como personal sanitario tenemos estrategias que nos van a ayudar a disminuir estos daños a los pacientes. En nuestro caso, en específico, como farmacéuticos y en conjunto con la colaboración de los colegas médicos, espero que tengamos algunos presentes en esta sala el día de hoy, vamos a ver las herramientas para disminuir estos errores en la prescripción inherentes obviamente al uso de los medicamentos y con eso bajar al mínimo el daño que se pueda causar a los pacientes. Entonces, vamos a ver en este puntito los errores de las recetas médicas, ¿sí? Alvarado, en 2017, nos dice que los errores de medicación son definidos como cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo control profesional sanitario o del paciente o del consumidor. Miren esta parte, ¿no? Enfoquémonos en lo que les he resaltado, prevenible, para que pueden causar daño, en este caso al paciente, las acciones. Hay una utilización inapropiada de los medicamentos, o sea, estamos hablando falta de información, falta de comunicación, y todo esto está bajo control de los profesionales sanitarios. Entre ellos están los errores de las recetas médicas que provienen de las fallas en la escritura de la receta que da lugar a una instrucción errónea acerca de una o más de las características normales de una receta. Esta es la principal fuente, ¿no es cierto?, de los errores en cuanto a las recetas médicas, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la interpretación, a la dispensación del medicamento como tal. En el punto siguiente, ¿no es cierto?, se agrega además que los errores de dispensación se definen como la discrepancia entre lo que indica la receta médica y el medicamento dispensado por la farmacia al paciente. Y resulta digamos, es un resultado evidente, ¿no?
si es que yo hago una mala interpretación de la receta, una mala validación de la receta, por una falla en la escritura, por una falta de entendimiento, una falta de comprensión de la receta como tal, y sin tomar las medidas que en este caso me está dando la normativa, el resultado será la discrepancia en la dispensación, que yo en lugar de entregar un medicamento con un principio activo, entrego otro. Por poner un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, en este caso, los medicamentos LASA, ¿sí? Sabemos que se ven iguales y suenan iguales, los medicamentos LASA. Hay medicamentos que estamos muy acostumbrados al uso del medicamento, del nombre comercial del medicamento y al menos en la prescripción, como vamos a ver adelante, está prohibido por la ley el prescribir el medicamento por el nombre comercial. Siempre tiene que hacerse con el nombre genérico. Entonces, si es que hay nombres comerciales que son muy parecidos, puede ser que yo haga una mala interpretación, una mala lectura de la receta y en lugar de entregarle un medicamento, le entregue otro totalmente diferente, entregue con principios activos diferentes. Puede ser que entienda, perdón, que hay un error en este caso de la concentración, si le entregue con un gramaje, en este caso de sólidos orales, diferente. Puede ser que haya una interpretación errónea en la forma farmacéutica. Sí, son algunos errores que vamos a ver en la siguiente diapositiva, los cuales se dan justamente por las fallas en la escritura. Entonces, las fuentes de errores más comunes, según Martínez en el 2001, son la legibilidad de la orden escrita. Traducción quiere decir que no se entiende la letra del médico, no se entiende lo que quiso expresar, lo que quiso prescribir, lo que en realidad es, no se entiende lo que quiere mandarle al paciente en este caso, cuál es la prescripción verdadera de los medicamentos acordes a las necesidades fisiopatológicas de este paciente determinado. El otro error, otra fuente de error es la identificación al paciente. Hay recetas y en el transcurso de esos años yo he visto sobre todo las recetas, los médicos en algunos casos están acostumbrados a no poner el nombre del paciente. Sí, no se sabe si es que en realidad la persona que está adquiriendo la receta en la farmacia es para él, es para ella, es para un paciente, para un familiar, a menos que obviamente nosotros preguntemos. No obstante, la identificación del paciente tiene que encontrarse en la receta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la validación de la receta, también está dentro de este proceso de validación un cálculo correcto de la dosis. Sabemos que el cálculo correcto de la dosis, en este caso, va ligado a veces ¿cómo es? Al peso. Sí, entonces, al menos hablemos de paciente pediátrico. Las dosis van ligados al peso del paciente. Hay dosis ligadas a la edad del paciente. Entonces, si no hay una identificación correcta, y esto se basa en el tercer punto, ¿no? La información del paciente, yo no puedo hacer una correcta validación de la receta. No sé si es que en realidad, acorde a la edad del paciente, por ejemplo, la forma farmacéutica que está enviando el médico es acorde. Por poner un ejemplo, ¿no? Si es un paciente pediátrico de 7 años, 6 años, imposible que se le dispense paracetamol 500 miligramos sólido oral. A esa edad todavía los niños tienen problemas para la deglución por un lado, por otro lado, las tabletas son demasiado grandes como para que puedan pasar por el tracto del niño. Y la tercera, que la concentración de 500 miligramos tiene que ajustarse a la dosis en cuanto al peso. Entonces puede ser que necesite, por poner un ejemplo, ¿no? Una dosis de 125 miligramos. Y si la tableta es de 500 miligramos, lo que en realidad se entendería que debería hacer es fraccionar la tableta. Pero si en laboratorio, hablando por ejemplo un poquito de fórmulas magistrales, llegar a un fraccionamiento de la tableta, pasar de 500 a 125 gramos, nos representa que nosotros tengamos que tener operaciones básicas de laboratorio como tal para poder llegar a esa dosificación y en el laboratorio a veces incluso llega a ser un poquito complicado justamente la dosificación de 125. No digo que es imposible, sino obviamente con el proceso adecuado. Imagínense tener que llegar a hacer eso o que el paciente llegue a entender esa parte con alguien que tenga los mínimos conocimientos sobre la administración de los medicamentos, querer fraccionar una tableta en la casa. Entonces, miren, ahí es cuando nosotros vemos que todas las acciones que si no son corregidas con tiempo van a llegar a tener un daño en el paciente, un error de dosificación, un error en cuanto a la forma farmacéutica, posiblemente la forma farmacéutica
al tratar de transformar la forma farmacéutica, lleguemos a niveles tóxicos del medicamento en lugar de pasar por un nivel terapéutico antes, ¿sí? Son un sinnúmero de circunstancias. El siguiente punto es la dosis, el horario de administración y la duración del tratamiento. Como ya les dije, ¿no es cierto? Si no se interpreta bien la dosis, puede ser que se entregue un medicamento de un mayor gramaje, por ejemplo, y volvemos al punto de llegar a niveles tóxicos. Si este medicamento en específico tendría que tomarse con una posología indicada debido al gramaje, y nosotros estamos entregando, por poner un ejemplo, un gramaje al doble en lugar de un ibuprofeno de 400, estamos entregando un ibuprofeno de 800, ¿no? Entonces, con la posología del ibuprofeno de 800 no va a ser la misma que la del ibuprofeno de 400. Entonces, yo estoy dándole una mayor dosis, prácticamente el doble de la dosis, y puedo llegar nuevamente a niveles tóxicos mucho más rápido. El horario de la administración, si es que no está muy claro, en este caso hablamos de la cronofarmacología, ¿no es cierto? Que tiene que ver en este caso con los ciclos circadianos propios del cuerpo. Entonces habrá medicamentos que tengan que tomarse en la mañana, habrá medicamentos que sean mucho mejor que deban tomarse en la noche. Y por esta razón debería venir también el horario en el que se tiene que administrar o las horas en las cuales debe tomarse, 3 horas al día, perdón, 3 veces al día. Lo ideal cuando es 3 veces al día, de mañana, tarde y noche, ¿no es cierto? Serían 6 de la mañana, 8 no, a ver, sí, 6 de la mañana, 8 horas después son 2 de la tarde, 8 horas después son 10 de la noche. Entonces, mire, son 3 veces al día. Hay pacientes que apenas salen de la consulta y quieren tomarse la primera dosis y digamos que sean 9 de la mañana. 8 horas después serían 5 de la tarde. 8 horas después ya estamos hablando de 5, 6, es la 1 de la mañana. Entonces, es irrisorio que el paciente se levante a la 1 de la mañana para tomar medicación. Y aún así hay pacientes que lo hacen, porque para ellos en esa concepción están así. O sea, el paciente piensa, a mí me dieron la prescripción y yo estoy mal, tengo que tomarme ahorita inmediatamente el medicamento para sentirme aliviado en este instante. Y nosotros sabemos que no es así. La medicación en este caso tiene que pasar por un proceso LADME. Y en cuanto a la seguridad que el paciente pueda tomar para tener una correcta adherencia al tratamiento, es donde nosotros debemos tener una atención farmacéutica adecuada con un proceso de dispensación, ¿sí? De adherencia al tratamiento, de seguimiento farmacoterapéutico en el cual le vamos a dar una educación sanitaria al paciente, indicando si es 3 veces al día, pues el mejor horario son las 6, las 2 y las 10 de la noche. El siguiente punto, y la duración obviamente del tratamiento, ¿no? Esto se ve mucho más crítico, por ejemplo, en los antibióticos, y recordemos que ahorita nosotros estamos en una campaña activa justamente por la resistencia que tenemos a las bacterias, la resistencia que se está generando de las bacterias a los antibióticos. Entonces, la duración del tratamiento tiene que ser muy específica. Nosotros, dentro del ámbito sanitario, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que la citromicina o viene en dosis en posologías, perdón, de 3 unidades, o sea, 3 tabletas, una cada 24 horas, o de 5 tabletas en el caso del criterio que el médico así lo amerite. Pero sabemos que no tiene que extenderse mucho más allá de este periodo, ya en casos en los que la infección en realidad tenga una fisiopatología adecuada, se prescribirá durante 5 días. No obstante, los 3 días son más que suficientes, ya que la citromicina es un medicamento de amplio espectro. ¿Qué pasa si en este caso no leemos la receta, no hacemos una interpretación? Puede ser que el médico eh, tuvo un error, ¿no es cierto? Y manda citromicina durante 14 días, cosa que es totalmente contra las guías de práctica clínica y le va a dar obviamente mayores efectos adversos. Voy a generar eh, resistencia a los antibióticos, o incluso hay pacientes que dicen, es que en la receta me dijo que tengo que tomarme este medicamento cada día y en la farmacia me dieron solamente 3 porque en la caja venía de 3, pero no sé si tengo que seguirme o no tomando. Por si acaso voy a comprar otros 3 más y ya me acabé los 3. Chúticas, no sé, todavía me siento un poco mal. Por si acaso voy a tomar otros 3 más. Entonces, si no hay una adecuada indicación de la duración del tratamiento, también pueden llegar a causar errores, puede llegar a causar daño al paciente. El siguiente punto, la administración según criterio o resultado analítico, quiere decir esto que hay algunas prescripciones que va ligado a la posología dependiendo al resultado que se dé
de un análisis clínico, por ejemplo, o al resultado que se dé de, de las señales de una aparición patológica. Por lo general, esto es más que todo en el hospital, ¿no es cierto? En el ámbito hospitalario, recordemos el PRN por razones necesarias, ¿sí? Entonces, a esto se refiere una administración según criterio o resultados analíticos. O, por ejemplo, si la indicación dice administrar insulina tantas unidades internacionales acorde a los resultados del laboratorio. Entonces, tendrá que decir que dependiendo del resultado, si el resultado me arroja que en realidad hay unos niveles elevados en sangre, va a requerir de la administración de, por poner un ejemplo, 5 unidades de insulina. Pero claro, esta administración va ligado al resultado del examen. Si yo hago caso omiso de esto y simplemente me enfoco y digo, insulina, 5 unidades. Ah, ya, de ley. Ahorita pónganle 5. Pero no está diciendo eso la prescripción. La prescripción está diciendo que va ligado primero al resultado del laboratorio. La segunda, información de la historia clínica. Nosotros, igual, el momento en que hacemos la validación, en la medida de lo posible, deberíamos tener acceso a la historia clínica del paciente. Por eso es que hay políticas públicas sobre la historia clínica única, ¿sí? Que en este caso debería ser de acceso para todo el personal sanitario. Obviamente que dentro de este contexto de la información de los pacientes, que tiene que ser o debería ser de libre acceso para el personal sanitario, justamente por el resguardo de la confidencialidad, hay muchos ítems o muchos temas por detrás, ¿no es cierto? El hecho de que el farmacéutico, por ejemplo, no se encuentre 100% del tiempo en la farmacia por que la normativa no lo dicta así, que la farmacia no está llevada por personal sanitario y por lo tanto no podría haber una liberación de la información del resguardo del paciente a personas que no es del personal médico, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha tela que cortar en cuanto a esta parte de la historia clínica, pero en el ámbito hospitalario esta parte obviamente está mucho más corregida, mucho más controlada por el acceso que se tiene a la historia clínica como tal y sobre todo si hablamos de establecimientos que han digitalizado las historias clínicas. Y por último, los métodos de transmisión de las prescripciones. Quiere decir que cómo yo estoy entregando en este caso la información al paciente, cómo el paciente está entendiendo la necesidad de adquirir la medicación en ese momento. Por ponerles un ejemplo, hay pacientes que ya van a la atención médica, ¿sí? Se les entrega la receta y ese rato van a la farmacia, ¿no es cierto? Piden y dicen, por favor, ¿cuánto me cuesta esta receta? Por ponerles un ejemplo, $25. El paciente dice, chuticas, no, sabe que está muy caro, mejor le compro mañana. Pero ahí también tenemos corremos un riesgo, corremos un peligro. ¿Por qué? Porque si el paciente no entiende que la medicación tiene que iniciarse ese mismo día, ¿sí? Bajo las circunstancias que ya hablamos hace un momento, porque puede hacer que dentro de algunos días vaya a tener un examen de laboratorio, por ejemplo, y necesitamos que esté controlado el nivel de este medicamento en sangre. Tenemos que tener controlado ya la patología del paciente para el momento del examen de laboratorio. Y si el paciente no empezó la medicación el día justo después de la visita médica y lo inicia el día siguiente o lo inicia 2 días después, entonces vamos a tener problemas en este caso en cuanto a la posología que vaya a tener este paciente. Hay pacientes que se olvidan de que tuvieron una receta y dicen, ay, no, no es cierto que yo tenía que comprar medicación de lo que me hice atender la semana anterior y van a la siguiente semana a comprar el medicamento recién para iniciar el tratamiento. Y digamos que tienen visita con el médico después de, me invento, 15 días, nuevamente una nueva revisión para ver si es que el tratamiento que el médico presume se envió durante esos 15 días hizo efecto. Si el paciente obviamente tomó la medicación con una semana de retraso, pues puede ser que el momento de la siguiente consulta no llegó al objetivo terapéutico que el médico quería y por lo tanto prescribe otra nueva receta en la cual va a decir, bueno, la indicación médica anterior falló, vamos a intentar con un nuevo procedimiento, porque los pacientes no van a decir, doctor, no sabe qué, yo compré la medicación una semana después por cualquiera de las circunstancias. El paciente va a decir, no, no, yo sí me tomé todo, no, no está sirviendo. Entonces, miren, esto se refiere con estos métodos de transmisión de las prescripciones. Entonces, antes de entrar ya como tal a la normativa técnica para el control de las recetas, me parece que tenemos algunas preguntas en el chat.
No sé si doctora Yolita me ayuda, por favor, con las preguntas que tengamos para poder solventarlas antes de continuar. Bueno, no son preguntas, son comentarios nada más. Ah, listo, Por ejemplo, que Yolita. en otros países se escribe a máquina la receta. Otro comentario es que es la falta de claridad en la escritura no es la única eh, falla, digamos, en la prescripción, en la receta. Son comentarios. Ya, listo, doctora Yolita, muchas gracias. Entonces, entramos ya de lleno a la parte crucial, ¿no es cierto?, de la presentación del día de hoy. Esta es la norma técnica para el control de la receta, de la prescripción, de la dispensación y expendio de medicamentos de uso y consumo humano. Esta es la resolución ACES 2023-0030. Salió en el registro oficial número 446 el 28 de noviembre del 2023. No obstante, y es muy común que esto suele hacerlo ACES, cuando sacan las normativas, ¿sí? La normativa de ACES más que todo, eh, suele ya estar vigente antes del registro oficial. Y en este caso, y si la memoria no me falla, a pesar de que esto salió en el registro oficial del 28 de noviembre del 2023, la suscripción de esta normativa técnica se hace el 16 de octubre del 2016. O sea, quiere decir que ya está vigente desde octubre del 2023 esta normativa. No obstante, recién la tenemos en el registro público el 28 de noviembre del 2023. Es muy importante que nosotros conozcamos en este caso cuál es la diferencia entre la fecha de suscripción y la fecha de publicación en el registro oficial. Hay normativas en las cuales dice esta normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, siendo esto, esta hubiese sido desde el 28 de noviembre. Pero en casos como esta, al final, y si es que ustedes desean, se les puede compartir también la normativa, o ustedes pueden poner igual en el buscador, así tal cual, ¿no? Resolución ACES 2023, les va a salir la normativa. Aquí en este caso puntual, dice que esta normativa entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las fechas desde las cuales está vigente, justamente por la parte de irretroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir la irretroactividad? Que cuando una normativa entra en vigencia, todo lo demás que se hizo con base en la anterior normativa no tiene efecto de alcance. ¿Qué quiere decir? Que si ya se hizo, por ejemplo, una implementación con la anterior normativa y sale una nueva normativa, no es que va a afectar en gran medida a la anterior o va a tener que darse de baja, por ejemplo, una certificación porque se lo hizo con una normativa anterior. ¿Sí? A eso se refiere con la irretroactividad de la ley. En este caso, tendremos que estar muy pendientes, ¿no es cierto?, de las fechas para poder saber desde cuándo está vigente. El capítulo 1 y objeto ámbito de esta objeto y ámbito de aplicación de esta normativa técnica nos habla que la presente normativa técnica tiene por objeto, perdón, proporcionar los criterios técnicos para los profesionales de la salud facultados por ley para prescribir medicamentos. Aquí acordemos, ¿no es cierto?, que acorde a la Ley Orgánica de Salud, el artículo 168 nos habla que son profesionales de la salud humana facultados para prescribir medicamentos los médicos, odontólogos u obstetrices. Entonces, a esto se refiere con los profesionales facultados por ley para prescribir medicamentos de uso y consumo humano a través de la receta médica, lo que permite una dispensación y expendio de los medicamentos en farmacias, botiquines privados y en farmacias y botiquines de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud. Igual asimismo, recordemos que el artículo 153 de la Ley Orgánica de Salud nos dice que todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente autorizados. Por esta parte del énfasis en botiquines y farmacias privados y botiquines y farmacias de establecimientos de salud. El hacer caso omiso de esta comercialización de los medicamentos en estos establecimientos se sanciona con el artículo 245 que equivalen a 5 salarios básicos unificados. ¿Por qué hago en este caso énfasis en esta parte de la dispensación y expendio de los medicamentos? Porque yo he visto que hay casos, sí, de médicos que prefieren tener el medicamento en consulta. Sí, prefieren tener el medicamento y lo venden desde su consulta, en lugar de que en lugar de que el paciente se acerque a la farmacia y retire el medicamento. Entiendo las connotaciones de por qué tienen esta práctica los médicos, porque obviamente el acceso del medicamento, la información que se le puede dar al paciente como tal, eh,
el costo del medicamento como tal, ¿sí? Hay varios factores y lo que yo he conversado con algunos médicos son varias razones por las cuales ellos prefieren tener el medicamento y entregarles de ese momento al paciente. No obstante, están en contra de la ley, porque todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos legalmente autorizados. Y el permiso de funcionamiento, hablemos en este caso de consultorios privados, no hay o no abarca o no tiene el alcance para la venta de medicamentos al por menor, solamente en farmacias y botiquines, bien sean estos comunitarios o bien sean estas farmacias internas o hospitalarias. Entonces, aquí también hay que tener un poquito de sentido común en el aspecto de que si la normativa nos dice, ¿no es cierto?, que nosotros en las farmacias no se puede tener atención médica, obstétrica, odontológica, psiquiátrica, con la misma razón en la consulta, hablando de consultores privados, no se debe de expender medicamentos, justamente porque los objetivos de tratamiento, sí, los objetivos, en este caso, del desarrollo profesional de cada una de estas dos actividades, se tienen que dar en un lugar y en un sitio establecido, justamente por la transmisión de la información y que tenga una doble verificación en este caso para disminuir los errores. Siempre es mucho mejor tener una doble verificación en el caso de que se haya cometido un error en el eslabón siguiente de la atención sanitaria se pueda revisar y corregir el error como tal. El artículo 2 nos habla del ámbito de la aplicación. Dice que el presente documento normativo es de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Aquí no hay excusa para nadie. Para los profesionales de la salud facultados para prescribir por ley los medicamentos de uso y consumo humano a través de la receta médica, lo que permite la dispensación y expendio de los medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué hago énfasis en esta parte del cumplimiento obligatorio? Porque recordemos que acorde lo que dice el Código Civil, ¿no es cierto? El desconocimiento no exime de culpa. No quiere, con esto, ¿a qué se refiere? Que en el caso de una sanción, en el caso de una mala praxis, en el caso de una mala práctica médica, no puede el médico, no puede decir el personal sanitario alegar, es que yo no conocía la normativa y yo no sabía que eso tenía que hacerse así. Sí, la ley muy clara, el desconocimiento no exime de culpa, no importa que no conozcan, no importa que no haya sabido, era su deber como personal sanitario el instruirse para saber cuál es la normativa que está vigente en este momento, en ese día de la práctica clínica, para ver si es que las acciones que están tomando estaban o no estaban permitidas por la ley. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, cumplimiento obligatorio. El siguiente capítulo, 2 de las definiciones, es un poquito más amplio de lo que les estoy presentando acá. Sin embargo, les traigo unas definiciones que me parecieron que son necesarias traerlas a colación para igual el correcto entendimiento y desenvolvimiento de la charla del día de hoy. En este caso, la dispensación nos dice que es un acto realizado por el profesional farmacéutico para proporcionar uno o más medicamentos a un paciente como respuesta a la presentación de una receta médica. ¿Cuáles somos los profesionales farmacéuticos? Esta definición se encuentra en la normativa de permiso de funcionamiento de farmacias y botiquines que salió el 12 de diciembre del 2022 y la última reforma fue el 10 de agosto del 2023. Ahí dice que profesional farmacéutico es toda aquella persona con un título de tercer nivel de químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico expedido por alguna de las entidades eh, de educación, bien sea universidad o escuela politécnica a nivel nacional. Y en el caso de extranjeros, serán aquellos que hagan una homologación del título a químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico. Entonces, la dispensación es un acto ligado única y exclusivamente al químico y bioquímico farmacéutico, por esta parte del énfasis en profesional. Entonces, la dispensación, como bien dice acá, está ligada también a la presentación de una receta elaborada por un profesional de la salud facultado y el profesional, mediante el cual el profesional farmacéutico interpreta y valida. Sí, vamos aquí a ver estas partecitas, estas definiciones muy importantes, la interpretación y la validación de la receta. Interpretación, entender qué me dice la receta. Validación, constatar que lo que está prescrito en la receta va acorde a las necesidades fisiopatológicas del paciente. Tengo una manito levantada, por favor, Sí, si es podemos. la mía, Gustavo. Por favor, recomiendo tomar en cuenta el tiempo, ¿ya? Listo.
En este caso, interpreta, valida la receta e informa y orienta al usuario paciente sobre el uso adecuado del medicamento prescrito como tal. Luego tengo un expendio, que aquí sí tenemos una diferenciación, ¿no es cierto? Que es una entrega del medicamento directamente al paciente. Esto ya no va ligado a un acto farmacéutico como tal. Y la receta médica, un documento asistencial y de control administrativo. Miren esta parte, ¿no? Físico o electrónico, veíamos el comentario que nos ponían, validado con la firma del profesional de salud, facultado por ley para describir dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, la receta médica es un documento asistencial de control administrativo y también es un documento legal, como vamos a ver a continuación. Entonces, el capítulo 3 nos habla de los requisitos de la emisión de la receta. Primeramente, los datos generales de la base de la receta, nombre del establecimiento de salud o el profesional prescriptor en el caso de que sea una práctica privada, enumeración secuencial, en este caso, de la receta. Sí, ojo, no estamos hablando de las recetas especiales de psicotrópicos, que eso está en la normativa 46 del 2022. Estas directrices, estoy hablando para las recetas normales, las comunes y silvestres, que se utilizan para la prescripción de los medicamentos. Entonces, ahora, a partir de noviembre del 2023, ¿no es cierto? Ya estas recetas también deben estar numeradas, bien sea receta física o bien sea receta electrónica, para darle un seguimiento, para darle una trazabilidad. Va a tener la fecha, la ciudad y la fecha de prescripción en este formato, día, mes y año. Y en esta parte nos habla ya de la vigencia de la receta según la autoridad sanitaria. Vamos a ver más adelante que ahora estas recetas también caducan. Por ley, ahora caducan las recetas bajo prescripción, perdón, las recetas normales de prescripción de medicamentos. Sabemos que igual las recetas especiales tienen su fecha de caducidad, ¿no es cierto?, a partir de su prescripción. Estas de acá también entran acorde a la misma normativa. Segundo, datos del usuario y paciente, nombre, edad, sexo, antecedentes y el diagnóstico, justamente para que nosotros podamos hacer la validación de la receta como tal. Información del paciente, apellidos, nombres completos, edad, siempre especificar meses y años para el caso de menores de 5 años. El diagnóstico del paciente usando la clasificación de CIE-10 y antecedentes de alergia. Justamente en la validación también podemos darnos cuenta si es que la receta está acorde. Luego, datos del medicamento. Este es el corazón como tal de la receta. El medicamento debe estar prescrito en denominación común internacional en su nombre DCI. Está prohibido por la ley la prescripción de los medicamentos con su nombre comercial. Dentro de la Constitución dice que los ecuatorianos tenemos derecho al acceso de medicamentos genéricos. Si el médico en este caso me prescribe una receta solamente con el nombre comercial y esperando que se adquiera única y exclusivamente ese medicamento que va ligado a esta industria farmacéutica, a este nombre comercial como tal, está violando mi derecho constitucional de tener un libre acceso a medicamentos genéricos porque no me está prescribiendo el medicamento como tal con la denominación común internacional, con el DCI. Hay casos, obviamente, me van a decir, pero sí hay medicamentos que no tienen genéricos. Igual, en este caso, absolutamente todos los medicamentos tienen que prescribirse siempre con la denominación común internacional. Eso también está establecido en la Ley Orgánica de Salud. La forma farmacéutica, muy importante para definir la vía de administración, la concentración del principio activo, la vía de administración, la cantidad del medicamento en números y letras para tener una correcta interpretación como tal, la dosis, posología, frecuencia y duración del tratamiento. Todo eso debe estar contenido en esta parte de datos del medicamento. La siguiente parte son los datos, la identidad del prescriptor, apellidos y nombres del prescriptor, número del registro como profesional de la salud, que en este caso termina siendo el mismo número de cédula para poder verificarlo en la ACES, firma del prescriptor, física o electrónica y el sello. Esto se da en el caso de que tengamos recetas electrónicas, ¿no? Hay que tener configurado la firma como tal. Luego, la otra contraparte de la receta son las indicaciones o la guía para el paciente. Igual, debe tener indicaciones desprendibles con datos del paciente, fecha, descripción clara
legible de la denominación común internacional, dosis, frecuencia, vía de duración del tratamiento, los signos de alarma y recomendaciones no farmacológicas en el caso de que existan, número de contacto permanente del prescriptor en el caso de que se tengan consultas o se quiera hacer algún adendum a la receta. Y aquí les pongo un ejemplo, en este caso, de lo que nosotros llamamos la receta perfecta, ¿no? Donde está contenido absolutamente toda la información que se necesita en cuanto al paciente, al médico, al establecimiento y el contenido también del medicamento como tal. Y muy importante, ¿no? En esta parte, como les dije, las fechas de vigencia en cuanto a el sector en el servicio que se prescriba el medicamento. El artículo 6 nos habla que la receta médica será el único documento legal que avale la prescripción y dispensación de los medicamentos de uso y consumo humano, misma que deberá contener todos los parámetros que les enumeré en la diapositiva anterior. Esto va ligado igual a la Ley Orgánica de Salud, el artículo 174, que nos dice que se prohíbe a los expendedores de farmacias recomendar la utilización de medicamentos que requieran receta médica o cambiar la sustancia activa prescrita sin la autorización escrita del prescriptor. Entonces, miren, en consecuencia, el artículo 6, en conjunto con el artículo 174, quiere decir que al ser la receta un documento legal, estoy cometiendo una infracción o es un acto ilegal el hecho de entregar medicación sin la presentación de una receta médica. Por lo tanto, va ligado a la sanción del artículo 244, que son multas de 5 salarios básicos unificados en el caso de que llegue a haber una falta al artículo 174 de la Ley Orgánica de Salud. El artículo 7 me habla que los establecimientos de salud deben proveer las recetas físicas o electrónicas a cada profesional de la salud facultado por ley. En este caso, la ley me va a hablar de que si el médico, ¿no es cierto?, tiene su práctica clínica en su consultorio privado y también tiene una actividad profesional en un hospital, pues en cada uno de estos establecimientos debe tener sus propias recetas, debido a que ya ahora vienen numeradas. Sí, si el paciente, si el médico está acostumbrado a sus recetas llevarlas de un establecimiento al otro, pues ya no lo puede hacer. Cada establecimiento está en la obligación de proveer a cada uno de sus prescriptores las recetas acorde obviamente al formato del establecimiento para evitar en este caso las falsificaciones como tal. Entonces, ¿cuál es otra medida que se ha tomado de control de las recetas? Que deben ser, las recetas físicas deben ser emitidas por los profesionales facultados, deben contar con una copia de respaldo para su archivo, al igual que como se hace con las recetas especiales, ¿no es cierto? Se entrega la receta con las indicaciones del paciente y en este caso el médico se queda con la copia azul. Lo mismo tiene que suceder con este tipo de recetas. Se entrega el original al paciente desprendiblemente con las indicaciones y en el establecimiento de salud o para el médico de libre ejercicio debe haber una copia de respaldo, la cual se solicita durante el control de la ACES. Entonces, miren, esta es una medida para tener una rastreabilidad, ¿sí? Una trazabilidad, en este caso, de la prescripción del paciente. Todo establecimiento de salud público o privado que cuente con profesionales de la salud facultados por ley para prescribir debe disponer recetas médicas, las cuales deben contener lo establecido en la presente normativa y en ningún caso pueden ser utilizadas en otros establecimientos de salud, lo que les explicaba hace un momento. El profesional, y este es uno de los artículos más importantes que nosotros tenemos, el profesional de la salud prescriptor, cuando emite una receta médica física, debe asegurar el correcto y completo registro de los datos. Letra clara, legible, con tinta indeleble de color azul. Miren la especificidad en este caso del artículo 12. O sea, en otras palabras, quiere decir que ya las recetas no pueden escribirse con esfero verde, con esfero negro, ¿sí? Con esfero rojo, que además de ser una falta de respeto, también está en contra de la ley. Todo tiene que ser prescrito con tinta indeleble de color azul, letra legible y clara. Entonces, ahora, por ley, se establece que una receta tiene que tener estas condiciones. Y obviamente eso también va ligado a la Ley Orgánica de Salud en la que nos dice que bajo ningún concepto se prescribirá una receta que sea ilegible o esté con claros signos de enmienda o signos de adulteración. También es contra la ley el entregar medicamentos que necesiten de una prescripción con las recetas bajo este tipo de circunstancias.
El profesional de la salud prescriptor, cuando emite una receta médica electrónica, debe asegurar un correcto registro de los datos sin siglas y abreviaturas. Recordemos que también dentro del manual de seguridad del paciente usuario se establece un procedimiento de abreviaturas peligrosas. Entonces, cada establecimiento de salud debe tener publicado y socializado cuáles son las abreviaturas que se van a utilizar en la práctica clínica de este establecimiento como tal. En los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud que se utilicen recetas electrónicas deben tener un stock de recetarios físicos con el fin de cubrir cualquier contingente que pudiera presentarse. Dentro del contexto que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, en los últimos meses sobre los cortes electrónicos, quiere decir que no por el hecho de que el establecimiento ya tenga recetas electrónicas va a dejar totalmente de lado las recetas físicas. No, en absoluto. El artículo 14 nos dice que a más de las electrónicas debe haber un contingente con stock de recetarios físicos y las electrónicas y las físicas deben cumplir exactamente los mismos parámetros que les indiqué hace un momento. En este caso me habla que el responsable técnico del establecimiento de salud debe asegurar la conservación de las recetas durante 5 años desde la fecha de prescripción. Esto es para darle trazabilidad como tal. Los establecimientos de salud del Sistema Nacional y los profesionales de la salud que utilicen recetas electrónicas deben asegurar la entrega de las indicaciones de la prescripción al usuario o paciente a través de un mecanismo idóneo, el cual podrá ser verificado por el personal técnico. Yo, dentro de las visitas que he hecho a los diferentes establecimientos, he visto que esta parte, sobre todo de la entrega de las indicaciones, a veces se vuelve un poquito conflictiva. Y de hecho, debería ser el mismo médico el que dé las directrices o las indicaciones para cada uno de los pacientes. Sin embargo, yo he visto médicos que ya atienden al paciente, ¿no es cierto? Ya generan la receta y le entregan la receta al asistente para que el asistente le entregue al paciente o le dice, bueno, salga en la sala de espera y ya luego le entregan la receta. Entonces, miren, no hay una entrega en este caso de las indicaciones como tal para que el paciente asegure la adherencia al tratamiento. Y ahí es cuando nosotros como farmacéuticos también intervenimos, porque si esto es una práctica que no lo hace el médico, tenemos que hacerlo nosotros. Miren la necesidad en este caso de que el paciente sea atendido por el médico en su consulta y después el paciente sea atendido por el farmacéutico dentro de la farmacia. Entonces, obligatoriamente deben haber estos eslabones, ¿sí?, en la parte de la atención médica para resguardar la adherencia al tratamiento del paciente y evitar estos errores que se cometen por desconocimiento, por procedimiento, hasta por costumbre que se tengan en la práctica médica. El capítulo 4 me habla ya de la vigencia máxima de las recetas médicas, ¿no es cierto? Dice que las recetas médicas tendrán una vigencia máxima para la dispensación o expendio de los medicamentos de uso y consumo humano, posterior a lo cual el servicio de farmacia no está autorizado para dispensar o expender medicamentos contenidos en él. Miren, entonces quiere decir que si las recetas están vencidas, son ilegales. Esa es la palabra. Una receta vencida es una receta ilegal, no sirve. Puede ser que se haga que la receta me sirva para un control administrativo, que la receta me sirva para darle trazabilidad a la atención al paciente. Sin embargo, deja de ser un documento legal, ¿sí?, para poder entregar los medicamentos. Entonces, ¿cómo son ahora las fechas de vigencia? El artículo 18 nos habla que la vigencia máxima de las recetas médicas van a ser de la siguiente forma. Cuando se prescribe en el área de emergencia, un día. Cuando se prescribe en el área de atención ambulatoria o consulta externa, son 3 días. Y cuando se prescribe en hospitalización, van a ser un día. Sobre todo, tengan mucha consideración sobre esta parte de la atención ambulatoria y consulta externa, porque yo he visto casos, ¿sí?, de que los pacientes saben que tienen que tener un chequeo mensual por parte del médico, por ejemplo, y a veces van a la farmacia con la receta que les prescribió el mes anterior o con la receta que les prescribieron hace 6 meses, porque lo que me pasó hace 6 meses me está pasando ahorita. Entonces, ¿para qué voy a ir al médico si hace 6 meses me dio esta receta y esta receta me funcionó muy bien? Ahorita tengo lo mismo y voy con la receta nuevamente a ver la misma medicación que ella me dio. ¿Para qué voy de gana al médico? Ese es el pensamiento que tienen en este caso los pacientes. Y justamente por eso es que ahora las recetas tienen caducidad. Sí, entonces si el paciente tenía esta costumbre de que cada vez que se ponía mal
o tenía nuevamente indicios ¿cómo es esto?, de la fisiopatología propia de su enfermedad y estaba acostumbrado a utilizar la misma y la misma y la misma receta para conseguir el medicamento, pues ahora ya no lo puede hacer. Porque como ven acá, una receta que haya pasado su vigencia máxima no está autorizada para ser entregada. O sea, es una receta ilegal. Y también nos habla que la vigencia máxima de las recetas que contienen medicamentos antimicrobianos también es de 3 días contados a partir de la prescripción. Los medicamentos antimicrobianos son los antibióticos, los antivirales, los antiparasitarios y los antifúngicos. Todos esos son medicamentos antimicrobianos que también están normados dentro de la normativa del permiso de funcionamiento de farmacias. El capítulo 5 me habla en cambio de las buenas prácticas de la prescripción de los medicamentos. Me habla que el profesional de la salud prescriptor debe aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia para prescribir con gran sentido de responsabilidad y una actitud ética. Esto también va ligado al Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Que en este caso dice que cuando se emita una receta médica para procurar medicamentos que no van acorde a las necesidades patológicas del paciente, será sancionado con pena privativa de la libertad. No hago mucho énfasis en esta parte porque no es el objetivo, sin embargo, deben considerar que esto va ligado al Código Orgánico Integral Penal y va más allá de una sanción económica a una sanción de pena privativa de la libertad y también inhabilitación del ejercicio de la profesión por 6 o 1 año por 6 meses, de entre 6 meses a 1 año posteriores al cumplimiento de la condena. Depende del tipo de infracción que tenga en este caso el médico o el personal de salud como tal. El profesional de la salud prescriptor debe brindar un apropiado esquema de tratamiento farmacológico o no farmacológico de acuerdo a las características individuales del paciente, con una dosificación que satisfaga sus requerimientos individuales y por un periodo adecuado, mismo que deberá ser indicado al usuario paciente de forma verbal y escrita. Entonces, con esta parte, sí, les están obligando ya a los médicos de dejar esta práctica que yo les he dicho, que les comenté hace un rato, que yo sí he visto que el médico tiene la costumbre de ya atender al paciente y les dice, sí, espere en la sala de afuera, luego mi asistente le va a entregar la receta y con esa receta vaya a la farmacia a comprar el medicamento. Entonces, por ley, el médico tiene que dar la información de forma verbal, perdón, y escrita para facilitar la adherencia al esquema terapéutico. Y nosotros como farmacéuticos en la farmacia debemos reforzar esta adherencia al esquema terapéutico, obviamente con la implementación de la atención farmacéutica. Dentro de los objetivos de una buena prescripción, los tenemos acá en listados por el tema de tiempo y como les digo, les podemos compartir la normativa. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí, el responsable técnico del establecimiento de salud deberá aprobar el curso de buenas prácticas de prescripción de medicamentos de uso y consumo humano. Me está hablando en este caso del responsable técnico del establecimiento de salud como tal, ¿no? No el responsable técnico de la farmacia. Ojo, en el área asistencial, en el área hospitalaria es diferente. Él es el responsable técnico del establecimiento como tal y el responsable técnico de la farmacia. Son dos enfoques totalmente diferentes. Aquí me habla del responsable técnico del establecimiento, debe cumplir este curso de buenas prácticas de prescripción de medicamentos de uso y consumo humano en la plataforma que la haces tenga para el efecto. Y es obligación replicar a los profesionales de la salud prescriptores del establecimiento 20 días posteriores a recibir esta capacitación. Esta capacitación, sí, va a ser de 1 año calendario, quiere decir que los médicos, el personal médico, el responsable técnico, tiene que seguir este curso una vez al año. Y el mismo profesional tiene que transmitir la misma información o la información que recibió en el curso del año siguiente, entendiéndose que puede haber actualizaciones en cuanto a la normativa hacia los profesionales de la salud del establecimiento. ¿Cómo se hace esto? Mediante el registro de asistencia a los cursos de capacitación y una prueba escrita, por ejemplo. Nos habla también que si se cambia de responsable técnico del establecimiento por alguna circunstancia, el nuevo responsable técnico tiene que seguir el curso de buenas prácticas cuando sea ligado al nuevo establecimiento como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes son responsables técnicos de un establecimiento de salud y dejan de serlo y pasan a otro, no importa que ya hayan hecho este curso de buenas prácticas, como van a iniciar su responsabilidad técnica en un nuevo establecimiento de salud, tienen que hacer de nuevo el curso. A eso se refiere en esta parte.
Aquí el artículo 32 nos dice que el profesional de la salud prescriptor, en el caso de que requiera emitir recetas médicas que contengan preparaciones o fórmulas magistrales, estas deben ser elaboradas por un profesional bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico bajo la presentación de la receta médica y dispensadas por el servicio de farmacia. Esto también va ligado a la resolución del ARSA de funcionamiento de farmacias y botiquines. En cuanto al capítulo 6 de la prescripción de los medicamentos de uso y consumo humano, me dice que para la prescripción de medicamentos, la receta médica debe guardar relación con la información contenida en la historia clínica. El usuario paciente conforme las guías de práctica clínica y protocolos de tratamiento, ya que esto está sujeto a control. Este artículo 33 ya me habla de una auditoría médica. Entonces, quiere decir que en este caso la ACES tiene toda la potestad de hacerme una auditoría médica para constatar que lo que se le prescribió al paciente está acorde a la historia clínica. Y como les dije hace un momento, ¿no es cierto? En el caso de haber una falta de esta parte, va ligado al Código Orgánico Integral Penal, porque se está haciendo una adulteración, en este caso, de la información. Eso se daña, eso se denominan bienes, como es daños a la información pública, sancionado con pena privativa de la libertad. El siguiente artículo me habla que los medicamentos antimicrobianos deben ser prescritos de acorde a los niveles de atención, según el reglamento de la tipología de establecimientos del Sistema Nacional de Salud, que es el acuerdo número 30 de la ACES, emitido en el año 2020. La prescripción de antimicrobianos debe ajustarse a las guías de manejo y los protocolos, en cuanto a que cada establecimiento debería tener su protocolo de manejo de medicamentos acorde, obviamente, a las necesidades fisiopatológicas de la población. Y todo esto, obviamente, en conclusión con las guías de práctica clínica internacionales. El capítulo 7 me habla que la dispensación de los medicamentos de uso y consumo humano. En esta parte, para resumirles estos 4 artículos, nos habla sobre la pertinencia de que, perdón, me parece que tenía alguien alguna pregunta. No, después vamos a ver las preguntas, Gustavo. Lo que sí vemos es que estamos sobre el tiempo, entonces, por favor, vayamos Sí, ya procurando Sí, con terminar. esto ya quiero cortarle un poquito nada más. En este caso, para resumir estos 4 artículos, me habla de que nosotros como químicos, bioquímicos, farmacéuticos, debemos estar en la farmacia como tal. ¿Por qué? Porque como vieron, ¿no es cierto? Hace un momento de nosotros depende que hagamos una correcta interpretación de la receta, hagamos una correcta validación de la receta como tal, entreguemos los medicamentos acorde a un uso racional de los medicamentos y obviamente estemos al pendiente en cuanto a los errores que se puedan dar de la práctica clínica. Bueno, esta parte igual va ligado a la parte de atención farmacéutica de la dispensación de los medicamentos. En cuanto al capítulo 8 del control de la emisión de la receta, en este caso aquí me habla que el ARSA, perdón, el ARSA es el momento que considere necesario, ¿sí? Puede ser una auditoría médica al establecimiento de salud, bien sea un consultorio o bien sea un hospital, para poder hacer estas auditorías médicas y constatar que en realidad, como decía en el artículo anterior, ¿no es cierto? Todas las prescripciones estén acordes a la historia clínica del paciente y siguiendo protocolos de tratamiento, bien sean nacionales o internacionales. Para finalizar, hacer unas aclaraciones en cuanto a las disposiciones generales. Aquí, la responsabilidad del representante legal, responsable técnico del establecimiento de salud, perdón, es responsabilidad del representante legal, del responsable técnico del establecimiento y del servicio de farmacia el cumplir esta y otras disposiciones normativas en cuanto al uso al manejo de las recetas médicas. En este caso, los profesionales de la salud prescriptores que forman parte del establecimiento y aquellos que brindan atención médica a domicilio en libre ejercicio deben cumplir con las disposiciones. ¿Sí? Vuelvo y repito, el desconocimiento no exime de culpa. ¿Y cuál es la importancia del conocimiento igual de la ley? Ya nos dice la disposición general quinta. Ante el incumplimiento de la presente norma técnica, serán solidariamente responsables el representante legal y responsable técnico del establecimiento como tal.
En cuanto a las transitorias, aquí nos habla que la ACES ya debe tener en el transcurso de estos meses ya implementado el aula virtual para poder dar el curso de buenas prácticas de prescripción, para que obviamente los representantes legales puedan seguir el curso y, como les dije, transmitir hacia el resto de sus compañeros. En este caso les presento la bibliografía con la cual se hizo el curso el día de hoy y con eso hemos culminado y me parece que vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Sí, qué pena, nos pasamos un poquito el tiempo. Les agradecemos su paciencia, pero vamos a ver algunas preguntas. Aquí dice también que en algunos consultorios de oftalmología venden sus propios medicamentos. Está en contra de la ley, como hemos visto. Dice, en caso de que un médico analice como correcto y desee regalar medicamentos a comunidades y personas menos favorecidas económicamente o sin fácil acceso a estos medicamentos, aún se suscribe a penalización su administración, dispensación y o dispensación. En este caso, no, porque cuando se tiene este, esta atención, sobre todo en las comunidades, ¿no es cierto? Se entiende que son campañas de salud. Y estas campañas de salud van ligadas siempre a la autorización por parte del Ministerio de Salud como tal, porque obviamente debe haber un contingente en cuanto a por qué se va a dar esta campaña de salud, con el objetivo y el cumplimiento de qué. Entonces, bajo este concepto de autorización por parte del Ministerio de Salud, es que estas campañas se pueden dar y obviamente en estas circunstancias se entiende también que el médico va a llevar los medicamentos necesarios para poder cubrir con las atenciones que se puedan dar. Entonces, ahí ya no estamos haciendo una falta, en este caso, a la normativa, debido a que ya hay una autorización de por medio. Pero de lo que entiendo no está hablando de las campañas del ministerio, sino del Es que en este caso, si me dice que va a regalar medicamentos a particulares, pero comunidades y médicos personas particulares. menos favorecidas, claro, no, no, o sea, los médicos particulares también pueden hacer este tipo de campañas, o sea, se refiere, entiendo Vaya. yo, a establecimientos que son sin fines de lucro. A ver, dice, el número de medicamentos en las recetas físicas que son de contingencia, ¿hay un máximo de medicamentos a prescribir? No, no hay en este caso, ni un máximo ni un mínimo de medicamentos que puedan tener en la receta. Lo que se entiende, obviamente, es que se podrá llenar la receta conforme las capacidades que estos se den. Hay recetas que van de forma horizontal, que obviamente el espacio para la prescripción es mucho más pequeño, entonces tendrá que utilizarse el número de recetas que se requieran. O en otros casos prefieren utilizar en este sentido las recetas verticales, o sea, ya con un formato de tamaño de hoja A4. Lo importante es que en este caso, bien sean las recetas horizontales o las verticales, deben tener las indicaciones desprendibles, porque obviamente la receta debe quedarse como respaldo en la farmacia y las indicaciones entregarse al paciente. Entonces, Ok. bajo ese contexto, cada establecimiento define si quiere las recetas en formato horizontal o en formato vertical, siempre y cuando cumpla con todo lo que nos dice la normativa. Referente a la vigencia de recetas en el sector público, con este artículo, ¿podemos proceder a inactivar una vez que pasen los días de la receta en consulta externa? Correcto. Sí, se puede proceder a inactivar. Y de hecho, esto de aquí también va ligado cuando me parece que fue en el año 2022, salió esta parte de la externalización de las farmacias, esta campaña de externalización de las farmacias, y justamente se da por este objetivo, porque en el caso de que el paciente salga del establecimiento de salud y no retire la medicación en el tiempo establecido, pues obviamente la receta va a caducar y se entienda que el paciente debe regresar nuevamente al establecimiento para que el médico reanalice, ¿no es cierto? Si en el tiempo transcurrido no adquirió la receta, cambiaron sus necesidades patológicas como tal, requiere de una nueva prescripción o requiere de la actualización de la misma. Es Ok. por esto, y entendiéndose, ¿no es cierto?, que regresar al establecimiento de salud, al menos hablando del sector público, es mucho más complicado. La ley dice que el médico tiene que dar justamente estas directrices al paciente, indicarle que, mire, la receta que le estoy dando le va a durar solamente 3 días, tiene que adquirirlo o tiene que, en este momento, en la farmacia de externalización, retirar el medicamento, etcétera, etcétera. Ya dice, disculpe, la receta que se dan en consulta externa tiene 3 días de vigencia, pero días laborables. No, en este caso son 3 días calendarios. 3 días laborables, fuesen 3 días laborables, si así me lo dice la normativa, ¿no? 3 días hábiles
suele ser la interpretación de 3 días laborables. En este caso, si solo me dice que son 3 días calendario. ¿Quién es el responsable técnico en un establecimiento de salud? Los responsables técnicos en los establecimientos de salud son aquellos profesionales de salud que son habilitados para ejercer la profesión médica. En este caso, médicos son odontólogos, obstetras y me parece que en algunos de los casos algunas enfermeras les permiten ser responsables técnicos. No obstante, hay ahí un vacío en cuanto a la ley porque me habla sobre todo de personal, de profesionales de la salud, que nosotros también lo somos y podríamos ser responsables técnicos como tal. Creo que se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante. Por el tiempo no vamos a hacer conclusiones, pero creo que está muy, muy objetiva la presentación. Cada uno hará su valoración. Por favor, les invitamos a acceder a nuestro link para la evaluación del evento. Creo que ha sido una presentación muy interesante. Vemos que la receta no es cualquier documento, es un documento por el que empieza, diría yo, la seguridad en el manejo y dispensación de medicamentos. Y hay que hacer también conciencia de que esto de manejar los medicamentos es interdisciplinario, no solamente el que prescribe, que es el médico o el odontólogo o cualquier profesional de la salud, tiene que estar ligado también con otros profesionales como es el farmacéutico. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, les agradecemos un montón. De parte de ASEMS, para las madres, les deseamos un feliz día mañana y les estaremos comunicando de nuestros próximos eventos. Esperamos contar con la presencia y el interés de ustedes. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a todos. En un día sábado han permanecido en esta sala, aunque un poco pasados el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias igual y muy buena noche con todos.